Era alrededor del año 605 a.C., y el reino de Judá estaba a punto de enfrentar uno de sus momentos más oscuros. Durante generaciones, Dios había advertido a su pueblo a través de los profetas. Los había llamado a apartarse de sus pecados, a abandonar los falsos dioses que habían abrazado y a regresar al pacto que habían hecho con él. Pero el pueblo no escuchó. Los reyes no escucharon, y ahora el tiempo del juicio había llegado. Desde el este un poderoso ejército marchaba. Nabucodonosor, el rey de Babilonia, se había alzado para convertirse en el gobernante más poderoso del mundo. Su imperio se extendía a través de naciones y sus ejércitos eran imparables. Y ahora sus ojos estaban puestos en Jerusalén. El libro de Daniel se abre con estas serias palabras en el capítulo 1, versículos 1 y 2. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Noten algo importante aquí. El texto no dice que Nabucodonosor conquistó Jerusalén solo por su propio poder. Dice que el Señor entregó a Joacim en sus manos. Esto no fue solo una derrota militar. Esto fue disciplina divina. Dios mismo había permitido que esto sucediera porque su pueblo había roto su pacto con él. Los soldados babilonios entraron en la ciudad santa. Caminaron dentro del templo que Salomón había construido siglos antes. Y tomaron los vasos sagrados, los artículos de oro que habían sido apartados para la adoración del único Dios verdadero. Estos tesoros fueron llevados a Babilonia, a la tierra de Sinar, y colocados en el templo de un dios pagano. Imaginen la escena. La ciudad que había sido el centro de adoración para el Dios de Israel estaba ahora humillada. El templo que una vez había contenido la gloria de Dios estaba ahora saqueado. El pueblo que había sido llamado a ser luz para las naciones era ahora cautivo, forzado a marchar cientos de millas hacia una tierra extranjera. Este no fue el fin de los problemas de Jerusalén. Nabucodonosor regresaría 2 veces más, trayendo cada vez mayor destrucción. Pero este primer asedio marcó el comienzo de un exilio de 70 años que el profeta Jeremías había predicho. El pueblo de Judá viviría como extranjeros en una tierra extraña. Tendrían que aprender a mantener viva su fe cuando todo lo familiar les había sido arrebatado. Pero incluso en este momento de juicio, Dios tenía un plan. Entre los cautivos que eran llevados lejos de Jerusalén, había hombres jóvenes cuya fe brillaría más que la oscuridad que los rodeaba. Uno de ellos se llamaba Daniel, y su historia apenas comenzaba. Cuando los cautivos llegaron a Babilonia, Nabucodonosor tenía un plan. No estaba interesado solo en conquistar naciones, quería absorberlas. Quería tomar a los mejores y más brillantes de cada tierra y convertirlos en babilonios. Quería que olvidaran sus hogares, su cultura y a su Dios. Daniel capítulo 1, versículos 3 al 5 nos dice: Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real y de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey, y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. El rey quería lo mejor. Quería hombres jóvenes que fueran físicamente perfectos, intelectualmente agudos y de familias nobles. Estos no eran cautivos ordinarios. Estos eran los futuros líderes de Judá, ahora siendo preparados para servir a un rey extranjero. Entre los seleccionados había 4 jóvenes de la tribu de Judá. Daniel capítulo 1, versículos 6 y 7 los presenta.
Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel, Beltsasar, a Ananías, Sadrac, a Misael, Mesac y a Azarías, Abed-nego. Los babilonios no querían solo educar a estos jóvenes, querían borrar su identidad. Cada uno de sus nombres hebreos contenía una referencia al Dios de Israel. Daniel significaba Dios es mi juez. Ananías significaba el Señor muestra gracia. Misael significaba quien es como Dios. Y Azarías significaba el Señor ayuda. Pero ahora se les dieron nombres babilonios que honraban a dioses paganos. Beltsasar, Sadrac, Mesac y Abed-nego llevaban todos referencias a deidades babilónicas. Podían cambiar sus nombres, podían cambiar su idioma, podían cambiar su educación. Pero había una cosa que Daniel no permitiría que cambiaran: su fidelidad a Dios. La comida de la mesa del rey presentaba un problema serio. Probablemente había sido ofrecida a ídolos. Casi con certeza incluía carnes que estaban prohibidas por la ley de Moisés. Comerla sería participar en las prácticas religiosas de Babilonia. Sería comprometer todo lo que Daniel creía. Daniel capítulo 1 versículo 8 registra su decisión. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Daniel propuso en su corazón. Esto no fue un impulso repentino, fue una convicción firme. Antes de que la comida fuera puesta delante de él, Daniel ya había decidido lo que haría. Había trazado una línea que no cruzaría. Pero Daniel no fue imprudente, fue sabio. No se levantó e hizo una escena pública. No denunció al rey ni insultó a sus anfitriones. En cambio, hizo una petición respetuosa. Pidió permiso para seguir su conciencia. Esto requirió valor. Daniel era un cautivo. No tenía poder, ni derechos, ni protección. El jefe de los eunucos podría haberlo castigado por rechazar la generosidad del rey. Pero Daniel confió en que el mismo Dios que había permitido que fuera llevado a Babilonia lo protegería en 1900 Babilonia. Y Dios ya estaba obrando. Daniel capítulo 1, versículo 9 nos dice: y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Esto no fue un accidente, esto fue intervención divina. Dios ablandó el corazón de este oficial para que escuchara la petición de Daniel. Pero el jefe de los eunucos todavía tenía miedo. En el versículo 10 le dijo a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Su preocupación era comprensible. Si Daniel y sus amigos se veían débiles y enfermos, el oficial sería culpado. Podría perder la vida. Así que Daniel necesitaba otro enfoque. Daniel se dirigió al mayordomo que era directamente responsable de su cuidado diario. Tenía una propuesta, una prueba que demostraría si su fe estaba bien puesta. Daniel capítulo 1 versículos 12 y 13 registra sus palabras. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Esta fue una petición audaz. Daniel pedía solo 10 días. Ofrecía una comparación justa. Estaba poniendo todo en juego, confiando en que Dios honraría su obediencia. El mayordomo estuvo de acuerdo. El versículo 14 dice simplemente: consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Durante 10 días, mientras los otros jóvenes festejaban con la comida más rica del imperio, Daniel, Ananías, Misael y Azarías comieron solo legumbres y bebieron solo agua. Según cualquier estándar natural, deberían haberse debilitado.
deberían haberse visto pálidos y delgados en comparación con los que comían de la mesa del rey. Pero Dios tenía otros planes. Daniel capítulo 1, versículos 15 y 16 revelan el resultado. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, el mayordomo se llevaba la ración de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. Su apariencia era mejor, su salud era más fuerte. La prueba fue innegable. Dios había vindicado su fe de una manera que todos podían ver. Desde ese día en adelante, a los 4 jóvenes se les permitió continuar con su dieta sencilla. Lo que había parecido un riesgo se convirtió en un testimonio. Lo que había parecido una limitación se convirtió en una bendición. Pero Dios no había terminado. Tenía más regalos para dar. Daniel capítulo 1, versículo 17 nos dice: a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Este fue un favor sobrenatural. Sí, estudiaron mucho. Sí, se aplicaron a aprender el idioma y la literatura de Babilonia. Pero sus habilidades extraordinarias vinieron de Dios. Él les dio conocimiento, Él les dio habilidad. Y a Daniel específicamente le dio un don especial, la capacidad de entender visiones y sueños. Este don pronto resultaría más valioso de lo que nadie podría imaginar. Los 3 años de entrenamiento llegaron a su fin. Era hora del examen final. Los jóvenes de todas las naciones conquistadas se presentarían ante el mismo rey Nabucodonosor. Él los interrogaría personalmente y decidiría quién era digno de servir en su corte. Daniel capítulo 1 versículos 18 al 20 describe lo que sucedió. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó. Los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. 10 veces mejores. No un poco mejores, no algo mejores. 10 veces mejores que los hombres más educados de todo el imperio babilónico. Los magos y astrólogos que habían pasado toda su vida estudiando no podían igualar la sabiduría de estos 4 jóvenes que habían pasado solo 3 años confiando en Dios. El capítulo cierra con una simple declaración en el versículo 21. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey. Ciro, este único versículo abarca casi 70 años. Daniel serviría a través de todo el imperio babilónico y hasta el imperio persa que seguiría. Los reyes se alzarían y caerían. Los imperios cambiarían. Pero Daniel permanecería, un testigo firme de la fidelidad de Dios. El tiempo pasó y Daniel continuó sirviendo en la corte babilónica. Pero en el 2.º año del reinado de Nabucodonosor, algo sucedió que sacudiría a todo el imperio. El rey tuvo un sueño, pero este no era un sueño ordinario. Lo inquietó tan profundamente que no podía dormir. Daniel capítulo 2, versículos 1 al 3, establece la escena. En el 2.º año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. El rey convocó a todos los sabios de Babilonia. Estos eran los expertos en sueños y presagios. Se suponía que tenían acceso a conocimientos ocultos. Seguramente podrían ayudar al rey a entender lo que había visto, pero Nabucodonosor hizo una demanda inesperada. No les diría cuál era el sueño.
ellos tendrían que decirle tanto el sueño como su significado. Los caldeos respondieron en el versículo 4. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Así era como siempre funcionaba. El rey describía su sueño y los sabios ofrecían una interpretación. Pero Nabucodonosor no estaba satisfecho con este arreglo. Quizás sospechaba que simplemente inventaban interpretaciones para complacerlo. Quizás el sueño era tan perturbador que necesitaba una prueba absoluta de que cualquier interpretación era verdadera. En los versículos 5 y 6, el rey dejó clara su demanda. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé, si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos, y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostraréis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme, pues, el sueño y su interpretación. Las apuestas no podían ser más altas. Acertar y recibir recompensas increíbles. Equivocarse y morir de una muerte horrible. Los sabios lo intentaron de nuevo en el versículo 7. Respondieron por segunda vez y dijeron: diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. Pero el rey no cedió. En los versículos 8 y 9 los acusó: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo. Decidme pues el sueño, para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Nabucodonosor vio a través de sus tácticas dilatorias. Sabía que si no podían decirle el sueño, no tenían ningún poder real. Sus interpretaciones serían inútiles. Los caldeos finalmente admitieron la verdad en los versículos 10 y 11. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Tenían razón en una cosa. Ningún ser humano podía hacer lo que el rey estaba pidiendo, pero estaban equivocados en otra cosa. Había un Dios cuya morada estaba con su pueblo, incluso en Babilonia, y ese Dios estaba a punto de rebelarse. El rey estalló en ira. Daniel capítulo 2, versículo 12 nos dice: por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. El decreto salió. Todos los sabios debían ser asesinados. Y debido a que Daniel y sus amigos habían sido contados entre los sabios de Babilonia, fueron incluidos en esta sentencia de muerte. Cuando Arioc, el capitán de la guardia del rey, vino a llevar a cabo la ejecución, Daniel respondió con sabiduría y tacto. El versículo 14 dice: entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Daniel no entró en pánico, no corrió, no discutió. En cambio, hizo una pregunta simple en el versículo 15. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey con tanta premura? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que él veía. Una vez que Daniel entendió la situación, dio un paso de fe increíble. El versículo 16 nos dice: y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo, y que él mostraría al rey la interpretación. Daniel prometió hacer lo que todos los sabios de Babilonia no podían hacer. Le diría al rey el sueño y su significado. Solo necesitaba tiempo. ¿Y qué hizo Daniel con ese tiempo? Oró. Daniel capítulo 2, versículos 17 y 18. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías,
Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Daniel reunió a sus amigos. No intentaron descifrar el sueño a través del razonamiento humano. No consultaron libros ni estudiaron presagios. Cayeron de rodillas y rogaron al Dios del cielo por misericordia. Y Dios respondió. El versículo 19 registra el momento. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. En la oscuridad de la noche, Dios abrió la mente de Daniel. Le mostró exactamente lo que Nabucodonosor había soñado. El misterio que ningún mago podía resolver, el secreto que ningún astrólogo podía descubrir, fue revelado a un joven exiliado que simplemente confiaba en su Dios. La respuesta de Daniel no fue correr hacia el rey y reclamar el crédito. Su primera respuesta fue la adoración. En los versículos 20 al 23, derramó su corazón en alabanza. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Daniel sabía exactamente de dónde venía su sabiduría. No era su propia astucia, no era su educación. Era un regalo del Dios que revela secretos, que cambia los tiempos y las estaciones, que levanta reyes y los quita. Ahora Daniel estaba listo para enfrentar a Nabucodonosor. Daniel fue a Arioc, el hombre a quien se le había ordenado ejecutar a los sabios. En Daniel capítulo 2, versículo 24, dijo: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey, y yo le mostraré la interpretación. Arioc apresuró a Daniel a la presencia del rey. En el versículo 25 anunció: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Nabucodonosor miró a este joven hebreo que estaba delante de él. En el versículo 26, el rey preguntó: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Este era el momento de Daniel. Podría haberse atribuido el mérito a sí mismo. Podría haber reclamado algún poder especial. Pero Daniel señaló directamente a Dios. En los versículos 27 y 28, Daniel respondió: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Hay un Dios en los cielos. Con esas palabras, Daniel presentó al rey más poderoso de la tierra al único Dios verdadero. Los magos habían dicho que solo los dioses podían revelar tales cosas, y que esos dioses no moraban con los hombres, pero Daniel servía a un Dios que estaba muy cerca de su pueblo. Luego Daniel describió el sueño. En los versículos 31 al 35 dijo: tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande, y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno.
Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Nabucodonosor debió haber estado asombrado. Esto era exactamente lo que había visto. Cada detalle era perfecto. Ahora venía la interpretación. En los versículos 37 y 38, Daniel explicó: Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano. Y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. La cabeza de oro era el mismo Nabucodonosor. Pero su reino no duraría para siempre. En los versículos 39 y 40, Daniel continuó: Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. 4 reinos se levantarían y caerían: oro, plata, bronce y hierro, cada uno poderoso, pero cada uno temporal. Entonces llegó la parte más importante. En los versículos 44 y 45, Daniel declaró: Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. La piedra cortada sin manos representaba el reino eterno de Dios. Ninguna mano humana lo construiría, Dios mismo lo establecería. Y a diferencia de los reinos de los hombres, nunca terminaría. La respuesta de Nabucodonosor fue inmediata. En los versículos 46 y 47, entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel, y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo: Ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. El hombre más poderoso del mundo se inclinó ante un cautivo hebreo y reconoció al Dios del cielo. El versículo 48 nos dice lo que siguió. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Daniel no olvidó a sus amigos. En el versículo 49, y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrac, Mesac y Abednego, y Daniel estaba a la puerta del rey, de cautivo a gobernante, de prisionero a jefe supremo. Dios había elevado a Daniel a una posición de increíble influencia en el corazón del imperio pagano. Algún tiempo después, Nabucodonosor tomó una decisión que probaría la fe de los 3 amigos de Daniel de la manera más extrema posible. Daniel capítulo 3, versículos 1 al 3, describe lo que hizo el rey. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 1960 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. La estatua era enorme, 60 codos de alto, unos 90 pies.
Se erguía resplandeciente en la llanura, visible desde kilómetros a la redonda. Todos los oficiales importantes del imperio fueron convocados a su dedicación. Entonces vino la orden. En los versículos 4 al 6, un heraldo proclamó, y el pregonero anunciaba en alta voz, «Mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado, y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo». La elección era simple: inclinarse o arder. Cuando sonara la música, se esperaba que todos cayeran sobre sus rostros ante la imagen dorada. El versículo 7 nos dice lo que sucedió. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Todos se inclinaron, todos excepto 3 jóvenes hebreos. Algunos caldeos vieron su oportunidad. Vinieron ante el rey con una acusación. En el versículo 12 hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrac, Mesac y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. Nabucodonosor estaba furioso. Convocó a los 3 hombres y les dio una oportunidad más. En los versículos 14 y 15 demandó: «Es verdad, Sadrac, Mesac y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos?». La respuesta de los 3 amigos permanece como una de las mayores declaraciones de fe jamás registradas. En los versículos 16 al 18 respondieron: «Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Nuestro Dios puede, y si no». Creían que Dios podía salvarlos, pero incluso si Él decidiera no hacerlo, no se inclinarían. Las llamas no tuvieron poder sobre Sadrac, Mesac y Abednego. Cuando Nabucodonosor los llamó fuera del horno, todos se reunieron para ver el milagro. Daniel capítulo 3, versículos 26 y 27 nos dicen: «Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego, ardiendo, y dijo: Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid». Entonces Sadrac, Mesac y Abednego salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey, para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas, y ni siquiera olor de fuego tenían. Ni un cabello estaba quemado, sus ropas estaban intactas, ni siquiera olían a humo. Nabucodonosor bendijo a su Dios y los promovió en el reino. Pasaron los años. El rey había presenciado el poder de Dios 2 veces ahora. Sin embargo, su corazón permanecía orgulloso. Entonces Dios le envió otro sueño. En Daniel capítulo 4, versículos 10 al 14, Nabucodonosor describió lo que vio. «Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande.
Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Pero luego un vigilante celestial ordenó: derribad el árbol y cortad sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra. Cambia su corazón de hombre, y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. Daniel estaba preocupado por el significado del sueño. En el versículo 22 explicó: Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los fines de la tierra. El gran árbol era Nabucodonosor, y el juicio venía. Dios le dio al rey 12 meses para arrepentirse. Pero un día, mientras Nabucodonosor caminaba por su palacio, se jactó en el versículo 30: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Las palabras aún estaban en su boca cuando una voz del cielo declaró que su reino había sido quitado. El versículo 33 registra: En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Durante 7 años, el rey más poderoso de la tierra vivió como un animal. Luego, al tiempo señalado, alzó sus ojos al cielo. En el versículo 34 testificó: Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Su reino fue restaurado, y finalmente el orgulloso rey declaró en el versículo 37: Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas, y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Años más tarde, el nieto de Nabucodonosor, Belsasar, se sentó en el trono de Babilonia, pero no había aprendido de la humillación de su abuelo. Daniel, capítulo 5, versículo 1, establece la escena. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Entonces Belsasar tomó una decisión fatal. En los versículos 2 al 4, Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Los vasos sagrados del templo de Dios ahora se usaban para una fiesta de borrachos. La respuesta de Dios fue inmediata. El versículo 5 nos dice: En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. El rostro de Belsasar palideció, sus rodillas chocaban entre sí. Ninguno de sus sabios pudo leer la escritura. Entonces la reina madre recordó a Daniel. El viejo profeta fue convocado, rechazó las recompensas del rey, pero aceptó interpretar el mensaje. Primero le recordó a Belsasar la humillación de Nabucodonosor. Luego vino la acusación en el versículo 22. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón. Sabiendo todo esto, Daniel leyó las palabras en los versículos 25 al 28. Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Meres, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Esa misma noche la profecía se cumplió. Los versículos 30 y 31 concluyen: La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. El imperio babilónico cayó en una sola noche.
La cabeza de oro del sueño de Nabucodonosor había dado paso al pecho de plata. Un nuevo imperio se había alzado. El imperio babilónico había caído. Darío el Medo gobernaba ahora el reino y comenzó a organizar su nuevo gobierno. Daniel, ahora un anciano que había servido durante toda la dinastía babilónica, estaba a punto de enfrentar su mayor prueba. Daniel capítulo 6, versículos 1 al 3, describe la nueva administración. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no sufriese menoscabo. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Daniel sobresalía por encima de todos los demás. Era honesto, era fiel, era sabio, y el rey Darío se dio cuenta. El rey estaba considerando promover a Daniel para ser el administrador principal sobre todo el imperio. Pero este favor del rey creó celos entre los otros oficiales. Los gobernadores y sátrapas no querían que un exiliado hebreo gobernara sobre ellos. Comenzaron a buscar una manera de derribar a Daniel. Los versículos 4 y 5 revelan su plan. Entonces, los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Investigaron el trabajo de Daniel. Buscaron corrupción, buscaron errores, pero no encontraron nada. Daniel era completamente intachable. Sus registros eran perfectos, sus tratos eran honestos, no había escándalo, ni pecado oculto, ni falla secreta. Así que decidieron atacar lo único que sabían, que Daniel nunca comprometería: su fidelidad a Dios. Los conspiradores se presentaron ante el rey Darío con una propuesta. En los versículos 6 al 8 dijeron: Rey Darío para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo real promulgar un edicto real y confirmarlo: que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Adularon al rey, lo hicieron sentir poderoso e importante. Durante 30 días, nadie en el reino podría orar a ningún dios, ni pedir nada a ningún hombre excepto al rey mismo. Cualquiera que desobedeciera sería arrojado a los leones. El rey, sin darse cuenta de que estaba siendo manipulado, aceptó. El versículo 9 dice: firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. La trampa estaba tendida. La ley de los medos y los persas no podía ser cambiada, ni siquiera por el rey mismo. Los enemigos de Daniel estaban confiados, sabían exactamente lo que Daniel haría. Daniel se enteró de la nueva ley, sabía lo que significaba. Entendía que sus enemigos habían elaborado este decreto específicamente para destruirlo. Tenía una elección que hacer. Podía dejar de orar por 30 días y salvar su vida. Podía orar en secreto donde nadie lo viera, o podía continuar exactamente como siempre lo había hecho. Daniel, capítulo 6, versículo 10, nos dice lo que eligió. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Daniel no cambió nada. Fue a la misma habitación, abrió las mismas ventanas, se arrodilló a las mismas horas, oró las mismas oraciones.
Había estado haciendo esto toda su vida y no iba a detenerse ahora. Sus enemigos estaban vigilando. Sabían exactamente dónde encontrarlo. El versículo 11 dice: entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Tenían su evidencia. Corrieron hacia el rey con su acusación. En los versículos 12 y 13, le recordaron a Darío el decreto y luego revelaron su objetivo. Ese Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. El rey de repente se dio cuenta de que había sido engañado. El versículo 14 describe su reacción. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Darío intentó todo. Buscó cualquier forma legal de salvar a Daniel. Trabajó hasta el atardecer, buscando una escapatoria, una excepción, cualquier cosa que pudiera rescatar a su oficial de mayor confianza. Pero la ley de los medos y los persas era absoluta. Los conspiradores regresaron en el versículo 15. Entonces aquellos hombres se acercaron al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Darío no tuvo elección. En el versículo 16, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. El rey no podía salvar a Daniel, pero expresó fe en el Dios de Daniel. Una piedra fue colocada sobre la boca del foso. El rey la selló con su propio anillo de sellar. Daniel fue dejado solo en la oscuridad con leones hambrientos. El versículo 18 nos dice cómo pasó el rey esa noche. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. Darío no podía comer, no podía dormir, no podía ser entretenido. Toda la noche se preocupó por Daniel. Con la primera luz del amanecer, el rey corrió al foso de los leones. Los versículos 19 y 20 registran el momento. El rey, pues, se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? La voz del rey estaba llena de dolor y esperanza desesperada. Llamó a Daniel siervo del Dios viviente. Quería creer que este Dios podía hacer lo que él mismo no podía. Entonces llegó la respuesta. En los versículos 21 y 22, Daniel habló desde el foso: Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Daniel estaba vivo. Dios había enviado un ángel para cerrar las bocas de los leones. Toda la noche, Daniel había estado rodeado por estas bestias poderosas, pero no lo habían tocado. Era inocente ante Dios, y Dios lo había protegido. El rey estaba lleno de alegría. El versículo 23 dice: Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Ni un rasguño, ni una herida, ni una sola marca en su cuerpo. La fe de Daniel había sido recompensada, pero la historia no terminó ahí. El versículo 24 registra el destino de los conspiradores. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Los leones no eran mansos, no eran débiles, simplemente habían sido restringidos por el poder de Dios.
Cuando los acusadores fueron arrojados, los leones mostraron su verdadera naturaleza. El rey Darío entonces emitió un decreto a todas las naciones. En los versículos 25 al 27, proclamó: «De parte de mí es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece en todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones». El versículo 28 concluye: «Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el Persa». El libro de Daniel ahora cambia de narrativa histórica a visiones proféticas. En el primer año del reinado de Belsasar, antes de la caída de Babilonia, Dios le dio a Daniel una visión que revelaría el futuro de los imperios mundiales y la venida de un reino eterno. Daniel capítulo 7, versículos 1 al 3, presenta la visión. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: «Miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. 4 bestias surgieron de las aguas agitadas. Cada una representaba un imperio mundial que se levantaría y caería». En el versículo 4, Daniel describió a la primera bestia. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo y se puso en hiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Luego vino la segunda bestia en el versículo 5. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: «Levántate, devora mucha carne». La tercera bestia apareció en el versículo 6. Después de esto miré, y he aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Finalmente surgió la cuarta bestia. El versículo 7 la describe: «Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Esta cuarta bestia era más aterradora que todas las demás. Aplastaba y destruía todo a su paso». Entonces Daniel vio algo que lo cambió todo. En los versículos 9 y 10, la escena cambió al cielo. «Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. El anciano de días tomó su asiento. Este era Dios mismo, preparándose para juzgar los reinos de la tierra. Su trono resplandecía con fuego. Innumerables ángeles lo rodeaban. Los libros del juicio fueron abiertos. La cuarta bestia fue juzgada y destruida. Y entonces Daniel vio la parte más gloriosa de la visión. Los versículos 13 y 14 registran: «Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido,
uno como el Hijo del Hombre, vino ante el anciano de días y recibió un reino eterno. A diferencia de los reinos de las bestias que surgieron y cayeron, este reino nunca terminaría. Daniel estaba turbado por lo que había visto. Pidió la interpretación. En los versículos 17 y 18 se le dijo: estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Las bestias representaban reinos terrenales, pero al final el pueblo de Dios heredaría un reino eterno. 2 años después, otra visión vino a Daniel. Esta vez, Dios le mostró detalles específicos sobre imperios que se levantarían después de Babilonia. Daniel capítulo 8, versículos 1 al 4, describen lo que vio. En el año 3 del reinado del rey Belsasar me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi, pues, en visión, estando junto al río Ulai. Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, el cual tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. El carnero con 2 cuernos cargaba en todas direcciones. Nadie podía detenerlo. Creció poderoso e hizo lo que quiso. Entonces apareció otro animal. Los versículos 5 al 7 continúan. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos, que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él, y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra, y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. El macho cabrío se movía tan rápido que parecía volar sobre la tierra. Atacó al carnero con furia y lo destruyó completamente. El macho cabrío se engrandeció mucho, pero entonces sucedió algo inesperado. El versículo 8 dice: y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero, estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. En la cima de su poder, el gran cuerno fue quebrado. 4 cuernos surgieron en su lugar. Daniel necesitaba una explicación. Dios envió al ángel Gabriel para interpretar la visión. En los versículos 20 al 22, Gabriel explicó: en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. La visión era clara. El imperio medo-persa sería conquistado por Grecia. El primer gran rey de Grecia sería cortado en la cima de su poder. Su reino sería entonces dividido en 4 partes. El versículo 27 nos dice el efecto en Daniel. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Y cuando convalecí, atendí los negocios del rey. Pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Los años continuaron pasando. Babilonia había caído. Los medos y persas gobernaban ahora el mundo. Y Daniel, estudiando los escritos del profeta Jeremías, hizo un descubrimiento que conmovió su corazón. Daniel capítulo 9 versículos 1 al 3 explican: en el año 1 de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los medos,
que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Jeremías había profetizado que Jerusalén ya sería desolada por 70 años. Daniel se dio cuenta de que el tiempo estaba casi completo. El exilio casi había terminado. Pero en lugar de simplemente esperar a que Dios actuara, Daniel comenzó a orar. Su oración fue una de profunda confesión e intercesión. En los versículos 4 al 6 comenzó: Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: Ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Daniel no culpó a otros, se incluyó a sí mismo con su pueblo. Confesó sus pecados honestamente ante Dios. En los versículos 17 al 19 suplicó: Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Mientras Daniel aún estaba orando, Dios envió una respuesta. En los versículos 20 al 23, aún estaba hablando y orando, y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Gabriel trajo una profecía sobre mucho más que el fin del exilio de 70 años. En los versículos 24 al 27, reveló una línea de tiempo que se extendía hacia el futuro lejano. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los santos. Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. 70 semanas de años fueron determinadas para Israel. El Mesías vendría. Sería cortado, no por su propio bien, sino por otros. La ciudad y el santuario serían destruidos. Esta profecía apuntaba mucho más allá de la vida de Daniel, a eventos que darían forma a toda la historia. En el 3er año de Ciro, rey de Persia, Daniel recibió su visión final y más detallada. Comenzó con un encuentro que lo dejó completamente abrumado. Daniel capítulo 10, versículos 1 al 3, establecen la escena.
En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Beltsasar, y la palabra era verdadera, y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Durante 21 días, Daniel ayunó y oró. Estaba buscando entendimiento de Dios. Entonces, a orillas del río Tigris, vio algo extraordinario. Los versículos 5 y 6 describen la visión. Y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino, y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Los hombres con Daniel no vieron la visión, pero sintieron algo. El terror cayó sobre ellos y huyeron. Daniel se quedó solo. Los versículos 8 y 9 describen su reacción. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. La gloriosa figura tocó a Daniel y comenzó a levantarlo. En los versículos 10 al 12 habló, y he aquí una mano me tocó, e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Las oraciones de Daniel habían sido escuchadas desde el primer día, pero entonces el mensajero reveló algo asombroso sobre el reino espiritual. El versículo 13 explica, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Durante 21 días, una batalla espiritual había estado librándose. El príncipe de Persia, un poder demoníaco, había resistido al mensajero. Solo cuando Miguel, el arcángel, vino a ayudar, el mensajero pudo abrirse paso. Daniel todavía estaba débil por el encuentro. El mensajero lo tocó de nuevo y lo fortaleció. En los versículos 18 y 19, y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció, y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Ahora Daniel estaba listo para recibir la profecía final. El mensajero comenzó a revelar lo que sucedería al pueblo de Daniel en el futuro. Daniel capítulo 11 contiene una de las profecías más detalladas de toda la Escritura, describiendo eventos que se desarrollarían a lo largo de siglos. En los versículos 2 al 4 comenzó la profecía, y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. La profecía describía a los reyes persas que seguirían a Ciro. Luego hablaba de un poderoso rey griego, cuyo reino se dividiría en 4 partes después de su muerte, tal como Daniel había visto en visiones anteriores.
El capítulo continúa con notable detalle sobre los conflictos entre el rey del sur y el rey del norte. Guerras, alianzas, traiciones e invasiones marcarían los años venideros. En el versículo 31, la profecía hablaba de una profanación venidera, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Esta abominación traería gran sufrimiento al pueblo de Dios, pero había esperanza. Los versículos 32 y 33 declararon: con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará, y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Incluso en los tiempos más oscuros, aquellos que conocían a su Dios se mantendrían firmes, harían grandes cosas, enseñarían a otros, incluso a costa de sus vidas. La profecía luego se movió hacia el fin de los tiempos. En los versículos 40 al 45, Daniel escuchó acerca de un rey final que se exaltaría a sí mismo sobre todo. Invadiría naciones y establecería su palacio en la tierra santa y hermosa. Pero su fin llegaría repentinamente, sin nadie que lo ayudara. La profecía alcanzó su clímax con palabras que apuntaban al fin de todas las cosas. Daniel capítulo 12, versículos 1 al 3 declaran: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Venía un tiempo de angustia, peor que cualquier cosa que el mundo hubiera visto jamás. Pero el pueblo de Dios, aquellos cuyos nombres estaban escritos en su libro, serían liberados. Y entonces vino la promesa de la resurrección. Aquellos que dormían en el polvo despertarían. Algunos se levantarían para vida eterna, otros se levantarían para vergüenza eterna. Los sabios y justos brillarían como estrellas para siempre. Daniel quería entender más. En el versículo 8 preguntó: y yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? La respuesta llegó en los versículos 9 y 10. Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Algunas cosas permanecerían selladas hasta el tiempo señalado, pero los sabios entenderían cuando llegara el momento. Daniel había servido a Dios fielmente durante toda su vida. Había sido llevado cautivo cuando era joven. Había ascendido al poder en cortes extranjeras. Había sobrevivido a leones y perdurado más que imperios. Había recibido visiones que abarcaban desde su propio tiempo hasta el fin de la era. Ahora, al final de su larga vida, Dios le dio una promesa final. El versículo 13 declara: y tú irás hasta el fin y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Daniel descansaría, su trabajo estaba hecho. Pero al final de los días se levantaría de nuevo para recibir su herencia. La misma promesa de resurrección dada a todo el pueblo fiel de Dios fue dada personalmente a este amado profeta. Y así termina la historia de Daniel. Un hombre que fue tomado de su tierra natal cuando era un niño y se alzó para convertirse en uno de los siervos más fieles de Dios en toda la Escritura. Desde el palacio de Babilonia hasta el foso de los leones, desde interpretar sueños hasta recibir visiones de los últimos tiempos,
Daniel nunca vaciló en su compromiso con el Dios del cielo. Su vida nos enseña algo poderoso. No importa dónde nos encontremos, no importa cuán hostil pueda ser el entorno que nos rodea, podemos permanecer fieles. Daniel propuso en su corazón no contaminarse, y esa decisión formó toda su vida. Oró cuando era peligroso orar. Habló la verdad cuando era arriesgado hablar. Confió en Dios cuando parecía no haber salida. Y Dios lo honró. Cada vez, el mismo Dios que cerró las bocas de los leones, que reveló misterios a un joven exiliado, que envió ángeles para fortalecer a su siervo, todavía está vivo hoy. Él todavía escucha nuestras oraciones. Él todavía libera a aquellos que confían en Él. Y Él todavía tiene un plan para la historia humana que terminará con su reino eterno. Daniel descansó, pero se levantará de nuevo al final de los días para recibir su herencia. Y la promesa de la resurrección no es solo para Daniel, es para todos los que ponen su fe en el Dios del cielo. Si esta historia ha tocado tu corazón, si has aprendido algo nuevo sobre el profeta Daniel y la fidelidad de Dios, quiero pedirte que hagas algo simple. Suscríbete a este canal para que no te pierdas el próximo video. Estamos contando las historias de la Biblia de una manera que es fácil de entender, y hay muchas más historias para compartir contigo. Y si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje, comparte este video con ellos, envíalo a un amigo, compártelo con tu familia, públicalo en tus redes sociales. Nunca se sabe cómo Dios podría usar esta historia para tocar la vida de alguien. Gracias por ver hasta el final. Que el Dios de Daniel te bendiga y te guarde, y que te mantengas firme en tu fe, tal como lo hizo Daniel, todos los días de tu vida. Hasta la próxima.